gobierno corporativo es todo el conjunto de reglas, de estructuras, de temas de asamblea, de consejo, comités, políticas, procedimientos, código de ética, principios éticos, responsabilidad social, rendición de cuentas. Es el conjunto de todos ellos que hace un gobierno corporativo. Habíamos compartido un caso recién que hoy se publicó en el periódico británico The Guardian. Es sobre una empresa conocida, se dedica al tema inmobiliaria. Ellos rentan oficinas. Este caso fue en Nueva York, donde los trabajadores había trabajadores que estaban descansando, había también trabajadores que estaban enfermos en sus casas y según este reporte que publicó este periódico, es un periódico internacional de primer nivel, la empresa lo que hizo fue obligar a los trabajadores a regresar a sus oficinas en Nueva York para seguir trabajando y que estuvieran ahí limpiando y haciendo todo el proceso de limpieza de sus oficinas. Estaban más preocupados por el tema de que si llegaran los auditores, que estuvieran ahí lavando, limpiando las oficinas. Entonces, claramente lo que hicieron, o lo que no sé si lo siguen haciendo, no es cumplir con todo lo que tiene que estar haciendo, y más en un lugar como Nueva York, que ahorita creo que tiene más de, no tengo el dato, 60,000 casos creo, y cercano a 1,000 muertos. Y entonces, pues, ellos más les vale que cumplan y sigan las instrucciones de la ciudad, del estado, del gobierno federal en ese país. Y el código de ética que mencionamos también mucho, el tema de misión, visión, valores, son el tema de la visión desde el punto de vista de, hay una estrategia para la empresa donde quisiera estar o donde queremos estar en 3, 5 años, nuestra misión, visión, pero se está acompañada por temas de valores que los que son muy importantes para nuestra organización. Puede ser empresa pública, privada, con lucro, sin lucro. El código de ética es un tema de conjunto de reglas que debemos de tener. Aquí hablamos mucho de cuestiones internas, externas, por el tema de empleados, subordinados, colaboradores, jefes, clientes, proveedores externos, el tema de cumplir con las leyes de permisos que debemos de tener para operar nuestro negocio. Entonces tenemos un compromiso con lo que se llaman los stakeholders, que son los interesados en nuestra organización. El tema de conflictos de interés, que el código lo que tiene que es tener el reglamento donde se pueden, por ejemplo, familiares, hay empresas que permiten, no permiten, relaciones con terceros, que no hay relaciones con empleados. Puede ser que tengas, no sé, un director de compras que su hermano es el proveedor principal, ¿no? Entonces, eso es importante, que el conflicto tenga todo el protocolo para cómo tratar esos casos, ¿no? Y siempre revelar. Si hay un tema que está en duda, el tema es revelarla. Y que se eleva y que el consejo, comité de ética, comité de auditoría toma la decisión, ¿no? Clima laboral, importantísimo, acoso, el tema de recibir o no obsequios de principalmente clientes y proveedores. El comité de auditoría, lo más importante aquí es que sea un órgano independiente que puede manejar todo el tema de las denuncias que llegan. El área de auditoría interna, por lo general, le reporta el comité de auditoría. El comité de auditoría o el comité ético no debería de reportarle un mando en la empresa.
tiene que ser completamente independiente y que tenga una línea con el consejo o con los mismos accionistas, dueños de la empresa. Entonces, este órgano independiente lo que va a hacer es recibir, tratar estas quejas o denuncias y detonar investigaciones cuando sean necesarias. 3 canales de denuncia, las explicamos. Referente al coronavirus. La primera es, ¿qué son todas las reglas que pone la institución en tema de coronavirus? Que pueden ir a la oficina, que tiene que manejar home office, etcétera. Usar gel, limpiar todos los teclados, áreas de trabajo. Y lo que hace la organización es publicar esas reglas o medidas de control. La segunda línea, en el tema de COVID-19, es quizás donde hemos visto que la organización o las organizaciones están fallando. Entonces, en estos casos, el tema del jefe, del supervisor de línea, que no están cumpliendo y respetando las reglas. Y la tercera es el auditor interno, donde probablemente hoy mucho del trabajo del auditor se está haciendo a distancia por cuestiones de entrevistas en línea, de mandar cuestionarios que se llenan, que probablemente las visitas físicas ya a las sucursales, a las bodegas, a las tiendas, laboratorios, etcétera, no está, ya está más difícil con la contingencia que tenemos. El por qué tener un canal es un vehículo que lo que nos da es más otro nivel de control y institucionalidad y transparencia en el tema del buen gobierno corporativo. Se ayuda a ser un control adicional que forman en una manera paralela, ¿no? Y lo que decía de temas de prevención y detección, nos ayuda en ambas cosas. Esta es una lámina que nos trae la ACFE, si tenemos algunas personas presentes que han trabajado en el tema de prevención e investigación del fraude. Nos da algunos datos interesantes, donde esta es una encuesta que hace la ACFE, la Asociación de Certificadores de Auditores de Fraude Certificados. 40% de las irregularidades las detectan un canal de denuncia, 15% un área de auditoría interna, 13% el alta dirección y ahí vienen los demás porcentajes, ¿no? ¿Quién detecta los fraudes? Esto es según la ACFE. Después vamos a dar otro dato que es según nosotros, lo que comentó Pedro. Tenemos más de 2 millones de personas en nuestra base y pues tenemos mucha información ahí enriquecedora y 53%, yo diría que es más porque abajo vienen anónimo, vienen 53% de las denuncias vienen de empleados, 21% de clientes, 8% de proveedores y 14% son anónimos, ¿no? Es interesante mencionar que en Estados Unidos 10% de las denuncias son anónimas y 90% de las denuncias, el denunciante aporta sus datos, su nombre, dónde trabaja, en qué departamento, en qué estado, en qué sucursal. Desafortunadamente en México es al revés, en donde el 90% de las denuncias en México son anónimas, porque las instituciones no son sólidas, son vulnerables, y entonces aquí es importante, aunque sean anónimos, que respetemos y protegemos los datos del anonimato, tanto del denunciante como el denunciado. A veces las denuncias no son creíbles, no son reales, son falsas. Entonces, nosotros recomendamos, se usa mucho la plataforma para empleados y para proveedores. Cuando se utiliza para clientes,
a veces se confunde por un canal, un buzón de quejas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Qué se puede denunciar? Aquí vienen varios temas, que todo el tema laboral, maltrato, acoso, el tema de robo de productos, de efectivo, acuerdos, corrupción con proveedores, con clientes, lavado de activos, robo de información. Eso es un tema ya muy relevante hoy día, donde la información es un tema muy importante que tiene mucho valor. Y el tema de COVID-19. Los 4 pilares para tener un canal exitoso: anonimato, ya lo comentamos, confidencialidad, seguridad. Nosotros tenemos plataformas de proveedores de tecnología de alto nivel que están completamente protegidos y hacemos revisiones 2 veces al año con una empresa independiente que hacen un hackeo ético y si lo tenemos el servicio en casa, si tenemos un buzón, un canal ético en casa, lo importante es también proteger, porque todos los datos personales, pues tenemos obligaciones con nuestras leyes, ¿no? Aquí y en otros países. Independencia, lo que vemos nosotros, que tener un tercero confiable genera mucha confianza en el tema de un canal, de ser un medio exitoso. Aquí es importante mencionar que un canal donde un empleado no tiene miedo a denunciar es un canal exitoso. Si una persona piensa, voy a levantar esta denuncia y me van a correr, es un canal que no es eficiente ni exitoso. Entonces, es muy importante dar todos los elementos para tener el canal exitoso. Por lo general, cuando hacemos la capacitación para nuestros clientes, se revela ahí el comité receptor, porque muchas veces en la capacitación la gente pregunta, si yo quiero levantar una denuncia contra tal persona, ¿quién va a recibir mi denuncia? Porque yo no confío en el área tal. Entonces, casi siempre la empresa decide revelar los nombres del comité. Si nosotros como tercero recibimos denuncias contra un miembro del comité, lo que hacemos es no mandar esa denuncia al comité. Y hay protocolos acordados anteriormente con el cliente para subir esas denuncias a otro nivel. Un dato interesante: en las últimas semanas, 2, 3 semanas, de esa población que nosotros platicamos, que tenemos más de 2 millones de personas utilizando la plataforma en la región, y también atendemos a empresas que tienen sucursales y operaciones en Estados Unidos, pero ya más del 50% de las denuncias ya vienen vienen sobre temas de coronavirus. Entonces, cuando hablamos de otros temas, lo que ahorita le está tomando muchísima importancia es el tema de coronavirus. Ahorita vamos a hablar de lo que Pedro ya nos compartió. Ya vimos 2 casos, y aquí todo el tema del clima laboral, el tema de la buena conducta en el lugar de trabajo, y qué consecuencias puede tener todo esto. Sí, John, aquí Pedro Canaval. Manejado mucho, y sobre todo en nuestro medio, que es digo a mí en lo particular, el jurídico, muchas especulaciones respecto a la aplicabilidad de la Ley Federal del Trabajo, derivado de todo esto que se ha declarado como emergencia, que si aplica la fracción primera, que si la novena. Yo creo que ahí vamos a tener que esperar un poco, porque todavía, precisamente ayer, el Consejo de Salubridad General hizo su último acuerdo en donde establece las medidas que ya están circulando en diferentes medios, en redes. Hay una presentación, de hecho, ahí en
PowerPoint y está evidentemente el diario oficial ya publicado de este acuerdo, en donde nosotros debemos de, como empresa, como asesores obviamente, tenernos un poco una lectura mucho más tranquila, más pausada, porque se desatan los ánimos y las pasiones y todo el mundo se vuelve interpretador de lo que quiso decir, ¿no? Y lo que es esto del resguardo voluntario y lo que va a implicar y que si es fase 2 y fase 3. Entonces vamos a estar nosotros haciendo publicaciones respecto a esto, pero pues evidentemente desde el ámbito jurídico. Nosotros ahí les pedimos estar al pendiente en nuestras redes, nuestra página de internet, bakertilly.mx, porque nuestro comité legal ya está ahorita estudiando todas estas disposiciones publicadas. Va a haber la emisión de algunos posicionamientos y recomendaciones que seguramente la misma autoridad de salubridad va a estar reforzando en los próximos momentos, ¿no? Entonces, lo que sí hay, como ponemos aquí en la lámina, pues es escasa información confiable. Esto va directamente proporcional al exceso de chisme, al exceso de desinformación y de memes. La memología está, pero a todo lo que da. Y bueno, eso tiene que ver un poco por tomárselas las cosas pues, de la mejor manera posible. No es fácil el estar en el encierro. Evidentemente estamos empezando, entonces mucho de lo que se va a tener que tratar en materia de salud, pues no va a ser nada más de salud física, sino también de salud mental, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí da pie para un primer ejemplo de una empresa manufacturera la encargada de recursos humanos. Resulta que permite o fomenta o obliga a que los empleados no se laven las manos y se pongan gel desinfectante en el proceso de producción, ¿no? Pues entonces, este caso, que es un caso completamente real de una empresa nuestra, o sea, nuestra relacionada con nosotros, pues evidentemente entramos nosotros en la asesoría para poder enderezar que pues estaban haciendo las cosas al revés, ¿no? Pues resulta que lo que está indicado se pide que no se haga y bueno, pues luego enfermos que se presentan con ciertos síntomas en las vías respiratorias tienen que seguir trabajando, no solo poniendo en riesgo la vida de esos con síntomas, sino de los compañeros que tienen alrededor y pues no importándole tanto las medidas de la Secretaría de Salud del país, sino pues, las que dicta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, este ejemplo que es real, y no sé ahí, John, si tienes ganas de comentar un poco más al respecto, porque resulta que John, que recibe mucha información por el canal de denuncia, pues la estudia toda. Yo no sé cómo le haces, John. Está canijo porque te sabes todos tus flujos de información de manera muy, muy, muy particular. Entonces, te regreso el micrófono, John. Muchas gracias, Pedro. No, sí, pues sí, nos llegan muchos casos. Aquí obviamente cambiamos no podemos revelar los datos y pues cambiamos un poco el entorno del caso. Creo que aplica mucho el ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos datos, muchas estadísticas que ahorita vamos a seguir compartiendo. Este es eh, otro caso. Aquí, lo más triste aquí es que el tema, la gente estaba trabajando en horas extras, en pago, pues es una tienda de autoservicio, mucha concentración de la gente en este caso en una tienda, una filial, y pues no sé si conozcan o sepan, hay indicaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia que no se aplicaba o no se aplicó. Y aquí lo que pasó fue que no los dejaron, no tenían todo el tema de uso de gel y todas las medidas de distancia y la gente lo que hizo fue quejarse y el supervisor lo que les dijo fue que no había nada que hacer, entonces podrían ser despedidos. Aquí es importante, regresamos al tema de primera, segunda, tercera nivel, línea de defensa. Aquí siempre hablamos de la cuestión teórica, hablamos de la misión, visión, valores, y lo que está pasando aquí,
Pues en la organización ni se están respetando ni se están viviendo estas reglas. Creo que no es fácil porque el ser humano lo que estamos acostumbrados de seguir haciendo lo que venimos haciendo, llegar a la misma hora, hacer las mismas tareas. Entonces, lo que no está pasando es que cuando hay cambios y hay nuevas reglas políticas, lo que se tiene que hacer es enunciar, comunicarse dentro de la organización y bajar a todos los niveles. Entonces, todo esto lo que ocasiona, obviamente ahora hay mucho tema de estrés laboral. La gente todos estamos preocupados por lo que está pasando. Va a ser una cuestión de 15 días, que ya se fue de 30 días, de un mes, de 2 meses. Estamos viendo todo, tenemos acceso a lo que está pasando en otros países. Y entonces, esto es un estrés adicional. Si la empresa decide poner reglas, pues es importante que se comunican y que, y que se respetan, ¿no? Yo te quiero interrumpir, John, porque estoy viendo aquí en el chat, LCPRC nos pregunta, ¿pero qué temas de coronavirus son estos que fluyen sobre el canal de denuncia? Me imagino que eso es a lo que se refiere. Bueno, pues creo que lo que está comentando John tiene que ver con precisamente el evitar que se tomen las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. Es no tener el gel o no permitir que se lo pongan, el tema del lavado de manos, el que no asista gente con síntomas, y lo que veíamos en la lámina, que era la medida o la campaña de la sana distancia, que ya ven por ahí que es doña Susana Distancia. Pues de hecho esto ya se modificó el día de hoy, porque ayer en el Acuerdo General de Salubridad, una de las medidas ahora se llama resguardo domiciliario corresponsable. En una tercera etapa, pues va a implicar el resguardo domiciliario forzoso si no estamos haciendo conciencia y no tomamos las medidas de manera seria, ¿no? Entonces, esto no sé si atiende la pregunta de qué temas de coronavirus. Yo creo que ahorita nos va a comentar Janet un poco más de práctico, cómo es que un usuario, ya sea usuario receptor de la denuncia o un usuario que se queja, hace uso del canal de denuncia y qué es lo que denuncia o qué es lo que se recibe como denuncia. Ahí hay una serie de estadísticas muy interesantes de cuántos son mujeres, cuántos son hombres, de qué edades. Obviamente hay gente de tercera edad que tiene mayor riesgo. Entonces, esos son los temas de coronavirus que pues un canal de denuncia que resguarda y Baker Tilly tienen establecido para el combate de una serie de cuestiones de gobierno corporativo, de auditoría, de combate al fraude, pues hoy espontáneamente se convirtió en un canal muy útil para poder conocer qué es lo que está pasando en las organizaciones con la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, este comentario era que yo quería hacer, John, te regreso el micrófono. Sí, Pedro, muchas gracias. Creo que llevamos poco tiempo en esto, 2, 3 semanas, y con el tiempo, obviamente los datos van a ser más, va a haber más información. Creo que el tema de maltrato, el tema de amenazar a la gente que pueden perder su trabajo, el tema que no tienen gel, que no tienen tapabocas, todas esas son las cuestiones que no es lo que estamos viendo y también los casos públicos que compartimos con ustedes, ¿no? El tema reputacional, obviamente, pues no es bueno para la empresa y tampoco es ético hacer lo que están haciendo, ¿no? Y obviamente, pues lo que hace uno tiene efecto con sus clientes, sus proveedores y todos a su alrededor en su comunidad, ¿no? Tema de productividad, creo que ya hablamos de eso. Ausencias, si no generan, si se genera desconfianza, pues también la gente no va a querer ir a trabajar. Y también, pues la empresa tiene el riesgo de correr hacia temas de demandas laborales. Le vamos a pasar ya el micrófono a Janet. Lo que va a hacer Janet es enseñar la plataforma de resguarda
Y específicamente vamos a estar un tiempo con el tema del coronavirus. Pues nada más un minuto porque la pausa por estar cambiando la presentación. Buenos días a todos, les agradezco su presencia. Yo les voy a presentar cómo funciona la plataforma. Como ustedes saben, pues esta plataforma se habilitó y de acuerdo a las necesidades de las organizaciones y al entorno social. Consta de 3 secciones. La primera es el reporte, digamos, cotidiano o usual, convencional, que nosotros recibimos, que consta de 8 tipificaciones divididas entre cuestiones de recursos humanos como abuso de poder, maltrato, violencia laboral u otros, y cuestiones de fraudes o alteraciones de estados contables y ese tipo de situaciones que tienen que ver con cuestiones de, digamos, de control de recursos. También tenemos la parte del formulario de la norma 035, que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial y violencia laboral, así como procurar un entorno saludable, organizacional saludable. Y en esta ocasión vemos el COVID-19. Entonces, nosotros tenemos como las principales denuncias, hemos observado que se refieren a situaciones interpersonales en torno al COVID-19 con características especiales sobre prácticas que no procuran la higiene, salud y la seguridad laboral y que afectan al ambiente laboral. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son las políticas de privacidad de resguarda. Después de leerlas, se selecciona que he leído y se aceptan. Después, vamos a encontrar en el lado izquierdo los datos del reportante. Ahí el reportante puede seleccionar la opción de anónimo y en automático desaparecen sus datos personales. Es decir, su nombre, teléfono y otros datos que se requieren. En el lado derecho vamos a encontrar el dato del reportado. En esta prueba vamos a simular un caso de denuncia de COVID y, por ejemplo, vamos a reportar al señor Roberto Cantú. El cargo es gerente de tienda. La selección de unidad de negocio es de Jalapa. El sector o área de trabajo es abarrotes. Y aquí nosotros hemos formado 5 categorías, 5 tipificaciones de los casos que más hemos recibido, que con frecuencia hemos capturado, analizado, y estos son la denuncia contra empleado proveniente de país de riesgo y o con posibles síntomas de coronavirus, la ausencia o insuficiencia de medidas sanitarias en los procesos internos de la compañía que comprometen la salud de los colaboradores, informar falta de materiales de higiene, incumplimiento de las normativas de higiene establecidas por la empresa y la falta de capacitación y o ausencia de cartelería relativa a la pandemia. En este caso, vamos a seleccionar falta de materiales de higiene. En automático van a aparecer 3 preguntas relacionados al tema, y estas son: ¿qué materiales de higiene no han sido provistos? En este caso, guantes, cubreboca, desinfectantes y cloro. ¿Cree que se debe intensificar la frecuencia en la limpieza del lugar y la higiene personal de los colaboradores? Sí, por lo menos cada 15 minutos. ¿Cree que hay otros materiales que resulten necesarios durante el transcurso de la pandemia, los que garanticen nuestra higiene? Enseguida hay un campo libre donde se puede describir la situación. En este caso nosotros hemos
visto que los reportes del coronavirus también tienen que ver con cuestiones de violencia laboral, como se comentaba anteriormente, que se puede amenazar a un empleado para continuar trabajando. Y, digamos, también se puede abusar del exceso de jornada de trabajo, horas extras sin pago. Entonces, en este caso, nosotros vamos a colocar un reporte que nos llegó, que es: no contamos con el material de higiene, 2 personas están enfermas y yo estoy cubriendo a un colaborador desempeñando más de 8 horas. Aproximadamente 10 horas, incluido el fin de semana. En la siguiente sección, el denunciante puede anexar cualquier tipo de evidencia, ya sean fotografías, videos, audios, capturas de pantalla o cualquier otra información que pudiera corroborar el caso. Enseguida, se encuentra una opción de ingresar el correo electrónico para recibir algún tipo de comunicación del proceso, o si la persona desea omitir el correo electrónico, le da clic en finalizar, de nueva cuenta en finalizar, y nos va a aparecer el número de reporte y el número de clave. Estos nos van a ayudar para que el denunciante entre a la página de Resguarda y en el lado superior derecho, en una pestaña que dice seguimiento, se ingrese el número de reporte y clave y pueda consultar el estatus de su reporte, agregar evidencia o mantener el contacto con el comité receptor. Ahora les voy a explicar el funcionamiento interno de la plataforma. Permítanme un momento, por favor. Voy a desactivar la función de Internet. Un momento, por favor. La plataforma está constituida para los miembros del comité. Como ustedes pueden observar, en este caso, el integrante del comité entabla una comunicación estrecha con el denunciante, lo cual le da una sensación de confianza, de seguridad al denunciante y de que pues su denuncia está siendo escuchada. No hay una respuesta parametrizada en todos los casos, es decir, la primera vez la persona puede utilizarla como estamos al tanto de su reporte, pero enseguida mantiene una comunicación estrecha. En este caso, la empresa seleccionó su anonimato. En la mayoría de casos, bueno, la mayoría de las empresas, los miembros del comité deciden que su nombre no aparezca en la comunicación que entabla con el denunciante. En este caso, se puede observar que aquí se señala integrante del comité, sin mencionar el cargo ni el nombre del miembro del comité. Y en la otra parte derecha se puede observar al denunciante, y en este caso, pues bueno, el miembro del comité, el integrante del comité, pide que se indiquen si hay testigos, si hay un registro de salida y entrada que pueda corroborar las horas extras. Y en el caso del denunciante, pues menciona a las personas que son testigos, indica que hay un registro de salida y entrada de recursos humanos y que tienen mucho miedo a que se contagien porque no están tomando las medidas correspondientes. También el integrante del comité no solamente tiene una comunicación estrecha con el reportante, también entre los distintos miembros del comité. En este caso, en el espacio que se señala o se identifica como texto, se puede ingresar la información que se quiere compartir con el otro miembro del comité, así como un informe, las evidencias que también vayan encontrando en la investigación y otros documentos. Para tener esta
digamos, para darle una continuidad a la investigación y que el denunciante no se sienta como abandonado o crea que nadie está tomando cartas en el asunto sobre su reporte. El comité de ética o el comité receptor tiene la opción de decir o manifestar el estatus de la denuncia, que en este caso es pendiente, es uno de los primeros que se colocan al entablar comunicación con el denunciante, y esto es que no se ha iniciado el proceso de análisis de investigación. Hay distintos estatus. El primero es pendiente, el segundo es en análisis, el tercero es en investigación, el cuarto es en resolución y el quinto es finalizado. Entonces, así se puede dar un seguimiento y se puede dar como, digamos, un control sobre la investigación y esta sensación de resolución que tiene hacia el denunciante. En esta, digamos, en esta ilustración podemos ver cómo el comité receptor recibe una denuncia. Como en el ejemplo que tenemos es falta de materiales de higiene, que es el que captura anteriormente. Aquí aparecen las tres cuestiones que en automático se relacionan con la tipificación que seleccionó el denunciante. Y abajo se encuentra la denuncia, los detalles del hecho que redactó la persona. En esta plataforma nosotros encontramos varias pestañas, como responder al denunciante, que es digamos, la comunicación que entabla directamente con el denunciante. Los atributos es la clasificación de la criticidad de la denuncia, puede ser alta, media o baja, así como la clasificación, que puede ser maltrato o abuso de poder o discriminación, u otro tipo de cuestiones que están relacionadas con el coronavirus. El seguimiento interno es la comunicación que tiene con otros miembros del comité. La investigación se refiere a todas las pruebas que corroboran el caso, entrevistas, trabajo de campo, encuestas de ambiente laboral, sondeos y cualquier otro tipo de información que pudiera corroborar pues el caso. Derivación, como John lo explicó anteriormente, es una pestaña especial para que el reporte pueda canalizarse hacia otro comité, un comité de derivación, en caso de que alguien del comité principal o receptor esté involucrado en el tema. Antes de que sigas con el comité, Janet, ¿me das un minuto, por favor? Sí. Me parece que siendo las 11 de la mañana y pues por la contingencia informática que tuvimos al inicio, algunos quizás se vayan a retirar, esperemos que no, pero les vamos a ofrecer que al término de la parte que le toca a Janet y el cierre, repitamos de manera muy ágil en 10 minutos la primera parte de la presentación que por el desayuno que estábamos escuchando no se pudo oír de manera correcta, y contestar la pregunta de Alejandro de la Cruz, que está muy interesante y John está listo para contestarlo. Ahora que termine Janet. Discúlpame, Janet, que te interrumpí, te regreso el micrófono. No hay problema, muchas gracias. Y bueno, también existe otra pestaña que es ver historial, que es como el registro de todas las actividades que han hecho tanto el denunciante como los miembros del comité. Y bueno, aquí podemos ver cómo se da el proceso de la investigación y el estatus, como les comentaba. Se puede seleccionar pendiente al inicio, en análisis, cuando digamos, se procesa esta información, en investigación, cuando empieza a darse una metodología sobre el caso, en resolución, cuando ya tienen, pues bueno, lista, digamos, la respuesta, y finalizada se cierra el caso. En el análisis de la investigación se coloca el resumen de todas las evidencias que se tengan, el resumen de todo el caso. Algunas veces, algunas compañías pueden contratar a terceras personas como investigadores para analizar el caso, o las mismas personas, los miembros del comité asignan esos casos para tener una resolución.
de acuerdo con todas las técnicas de investigación. En conclusión, bueno, pues es todo digamos, el análisis que se dio y bueno, también aquí tenemos una pregunta que nos ayuda a, digamos, darle un monitoreo a las denuncias, es decir, a la factibilidad de las denuncias. Y esta es, ¿usted considera que la denuncia ha sido comprobada? Finalmente, el registro de las actividades. Como les comentaba, aquí se ve la fecha y el horario en la que el miembro del comité, el integrante del comité, puede hacer algún tipo de avance sobre la investigación. También puede ver cuando un denunciante amplía la información, es decir, señala algún tipo de evidencia o agrega algún tipo de dato que es importante para la investigación. También puede ver que otro integrante del comité añade algunas preguntas o que hay un envío del reporte, que esto es cuando uno de nuestros analistas captura la información y se procesa y se aprueba para que el comité receptor pueda leerla. Le cedo la palabra a John. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Janet. Me parece que es interesante la pregunta de Alejandro de la Cruz, decía yo hace un momento. John, ahí te la mando. Dice, ¿sería recomendable que se comunicaran los generales, o sea, seguramente la información general sin detalles, de los casos relevantes de denuncia analizados y sus resultados al resto de la organización? O como normalmente se hace, solo se informa al denunciante y se aplican las medidas. Es así como, es una pregunta, ¿no? Es un cuestionamiento ahí. John tenía la respuesta muy interesante. John, te regreso el micrófono. Gracias, Pedro. Y gracias, Alejandro, por tu pregunta. Yo creo que la respuesta es depende. Si tenemos 100 sucursales, estamos en 20 estados y es difícil identificar la situación, por supuesto se podría hacer como una comunicación general, no tanto de ese caso, más bien como dato cultural del tema del seguimiento o no en la organización. Si somos quizás una empresa más pequeña, donde fácilmente se puede identificar el caso, pues no sería recomendable hacerlo, ¿no? Entonces eso sería creo que la respuesta, ¿no? Seguimos con, vamos a atender cualquier otra pregunta también al final. Seguimos con un tema de acoso. Es relevante en el entorno que estamos viviendo. Estos casos se han aumentado en los últimos años. Aquí se pueden ver 11, 32, 47%. Aquí son datos de nosotros, de Resguarda, de la plataforma. Quizás estas estadísticas son son pre-COVID-19. Se pueden ver aquí que el tema principal, recursos humanos, 68%, y los demás porcentajes, corrupción, seguridad, legal, robos internos, ¿no? Son porcentajes menores. Y el detalle del 28%, aquí sí entraría el tema de COVID, lo que vimos que es más del 50%, por lo menos de nuestra experiencia. Y aquí vienen, pues también hablamos del tema de la NOM 035, tema de malos tratos, el mobbing, favoritismo. Aunque no viene aquí mencionado abuso de poder, es una cosa que hemos visto últimamente con mucha frecuencia. Quizás presiones desmedidas es otra forma de abuso de poder, acoso sexual, discriminación racial sexual, ¿no? 21%. Y habíamos visto una foto de la ACFE, aquí es una foto de Resguarda, y donde vienen aquí
No es tan diferente, quizás aquí es más alto. El tema de empleados representa el 81% de las denuncias, 9% proveedores, 6,5% cuando el cliente decidió activar el canal hacia clientes. No siempre lo hace. Y para terminar, estamos en la última lámina. Esto es un tema, cuando hablamos al inicio del tema de misión, visión, valores, código de ética, aquí vienen, pues se ve que no se está cumpliendo. Entonces, el famoso tone at the top, la cultura organizacional, que viene en los códigos, en las políticas, pues no se está practicando en la vida real, porque estos son datos del INEGI. 70% de los empleados en México dejaron su trabajo por temas de violencia laboral, temas de acoso y discriminación. Y el tema del CNDH, puede ser por otros colaboradores subordinados, pero 74% viene por el tema de los jefes. Y 80% de los mexicanos ha sufrido acoso laboral por lo menos una vez en su vida. Eso viene de un tema de la Universidad de Guadalajara. Y aquí le cedo la palabra a Pedro. Gracias, John. Recuerdo que haber platicado contigo respecto al jerarquizar también el tipo de información que el denunciante está proporcionando, ¿no? Y creo que comentamos al principio de que en muchas de las ocasiones también se puede utilizar como canal de venganza en vez de denuncia. Y el poder calificar el tipo de información siempre va a ser importante, porque es correcto, bueno, sí existe el acoso, la violencia laboral, la discriminación, ya ni digamos los temas de acoso sexual, laboral, en fin, esto que es gravísimo, pero sí, de repente empieza a abusarse de la figura y resulta que siempre tiene la razón el empleado y pues no realmente necesariamente es así. Entonces, yo escuché a John con un ejercicio muy interesante de esta jerarquización o análisis de la información. ¿Por qué no lo comentas un poco más, John? Sí, Pedro, gracias. Sí, hay que tener mucho cuidado porque a veces la denuncia viene distorsionada, inventada. Hemos visto casos que hay 3, 4 denuncias del mismo lugar, sucursal, tienda, bodega contra una persona. Entonces, es muy posible o quizás probable que sea un caso real, pero también puede ser que a lo mejor a lo mejor la definición de un jefe o una jefa insoportable. Entonces son cuestiones diferentes. Si a lo mejor puedes tener una persona que sea dura en su trabajo y otra cuestión es que no está respetando, está abusando del poder, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿cómo podemos evaluar eso? Lo que tenemos que hacer es entrar y hacer entrevistas, pero hay que tener mucho cuidado porque si empezamos a entrevistar a alguien, que esa persona ya sabe que viene 3, 4, 5 denuncias en su contra, pues a lo mejor es una muerte denunciada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en las etapas y los procesos de entrevista y hay que entrevistar de ambos lados. Hay que tener entrevistas de los denunciantes. Si son anónimos, pues va a ser difícil, ¿no? Digo, a mí como reflexión final de lo que acaba de comentar John, me queda como moraleja el que pues también uno conoce a sus empleados, ¿no? Y uno conoce a su empleador. Ya uno identifica con el paso del tiempo, no mucho, quién se enferma seguido, enferma entre comillas, y que por cualquier fiebrecita dice que ya se tiene que ir. Y claro, en esta época de contingencia no hay que minimizar ningún riesgo. La seguridad de que los valores que comentó John al principio, pues son los que fundamenten la relación y el uso del canal de denuncia de manera pues correcta y honesta, ¿no?